Juan Carlos Solines. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo está con usted? Pues quisiéramos analizar el último documento presentado sobre, dice, informe complementario de informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de comunicación. Esto es un borrador, el que yo tengo en mis manos, pero aquí ya se han hecho algunas definiciones de lo que sería la nueva ley de comunicación y que sería puesta a consideración del Pleno de la Asamblea. Muy buenos días. Quisiera empezar con el último tema que causó polémica, y es el hecho de que en el artículo 12 se incluye ya, voy a citar aquí, dice, por ejemplo, en los contenidos sexualmente explícitos, dice, todos los mensajes de contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales que no tengan finalidad educativa debe transmitirse necesariamente en horario para adultos. Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán en franjas horarios de responsabilidad compartida y apto para todo público, teniendo en cuenta que ese material sea debidamente contextualizado para las audiencias de esas dos franjas. Es decir, ya se establece un primer parámetro, y es que los programas con cierto tipo de contenido, como el sexualmente explícito, tendrán unos horarios, mas no desaparecerán, como en un principio se insinuó y se propuso en la consulta popular. ¿Cuál es su opinión? ¿Esto es lo que internacionalmente se aplica en otros países? Efectivamente, muchas gracias, Janet, por la invitación. Efectivamente, los contenidos se dividen en contenidos de información y de opinión, y en todos aquellos que se refieren a entretenimiento, incluido deportes. Cuando estamos hablando de entretenimiento, efectivamente los contenidos deben regularse por franjas horarias. Es decir, no se puede evitar que en una película haya actos de violencia, no se puede evitar, por ejemplo, que en una película eventualmente haya actos sexualmente explícitos, y eso se los ubica en horarios aptos para adultos. Sin embargo, el artículo que usted acaba de hacer mención, al igual que los que se refieren a contenidos de violencia y contenidos discriminatorios, introducen un elemento que para mí es muy grave, y es que se refieren a mensajes. Si vemos en el proyecto de ley, el artículo 3 define contenidos. Esta ley es para regular contenidos. Y aquí a contenido en el artículo 3 se lo define como todo tipo de información. Y eso hay que tener muy claro este concepto, porque justamente a través de estos pequeños cambios son donde se introducen los grandes peligros para que existan abusos en el uso de esta ley y abusos de la autoridad, evidentemente. Entonces, los contenidos se definen como información. Y esta ley, cuando se refiere a los contenidos explícitamente sexuales, por ejemplo, o cuando se refiere a los contenidos discriminatorios, habla de todo mensaje. Si a eso le sumamos que no se han definido claramente, taxativamente, qué conforman o qué componen los medios audiovisuales, vemos que se dejan ventanas abiertas para que eventualmente se pueda tratar de introducir normas o regulación al Internet. El presidente de la Comisión Ocasional de la Comunicación, Mauro Andino, ha manifestado en estos últimos días que puede haber un error en ese enfoque que se le ha dado, o que puede dar paso a confusión, precisamente ese enfoque que le ha dado, y se ha manifestado abierto a que eso debe ser eliminado de la ley, que las redes sociales definitivamente y el Internet no van a ser controlados. Y de hecho se eliminó el día de ayer, pero yo creo que fue una eliminación parcial, porque la atención se centró en el tema de las plataformas tecnológicas, como que ese era el sinónimo de una intromisión en el Internet. Pero existen otros elementos que dejan, como digo, la ventana abierta para que pueda haber ese tipo de arbitrariedades en un medio que definitivamente no puede ni debe estar regulado por el Estado. Aquí ya se cometió una primera arbitrariedad tiempo atrás, cuando se le incluyó a los medios impresos. El único motivo por que el Estado debe regular a los medios y a los contenidos es porque utilizan un recurso natural que se llama espectro radioeléctrico. Es decir, la radio y la televisión, los periódicos no utilizan. Sin embargo, arbitrariamente se lo incluyó en esta ley. Luego esto se ratificó en la consulta popular, porque se preguntó al pueblo ecuatoriano si es que estaba de acuerdo con que se dicte una ley que regule a los medios impresos. Pero ahora pretender, yo pensé que era una equivocación, una simple equivocación, que se había incluido esto de plataformas tecnológicas, pero viendo el contexto de la ley, yo creo que hay una expresa y dedicada voluntad de tratar de al menos dejar
espacios abiertos para que el Estado se pueda intrometer, porque el poder se siente incómodo con la influencia y el poder que han alcanzado estas redes sociales y el Internet. Sí, quisiera revisar el artículo 14, por ejemplo, es sobre la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. Dice, habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en los ámbitos civil y administrativo cuando informaciones de relevancia pública difundidas sean asumidas expresamente por el medio o no se hallen atribuidas explícitamente a otra persona. Y dice, los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación formalmente constituidos serán responsabilidad de los medios si no verifican la identidad de las personas que formulan dichos comentarios. Estos son los comentarios que las personas ponen muchas veces anónimamente después de cada noticia o, por ejemplo, después de las entrevistas que hacemos en este medio de comunicación y que en páginas web se comentan. Es que esto denota simplemente, Janet, que los asambleístas no entienden la realidad tecnológica que están tratando de regular o en la que están tratando de influenciar. Las tecnologías de la información y comunicación no es lo mismo que los medios de comunicación. Los medios de comunicación son medios masivos, unidireccionales, que ahora, gracias a las tecnologías, permiten que la ciudadanía responda, que la ciudadanía comente. Este artículo, vinculado con el siguiente, con el artículo 15, que habla a la responsabilidad solidaria del medio por lo que se diga en los espacios de opinión y de información, ¿no? Significa que se está sentenciando a muerte a todos los espacios de participación, sea en el Internet, sea en la radio, sea en la televisión, a través de mensajes, a través de SMS, a través de llamadas. ¿Por qué? Porque le están haciendo corresponsable al medio de lo que se diga. Pero me parece, no entiendo cómo lo van a controlar, porque por ejemplo lo que dice es, ok, tal vez, que es lo que le escuché que dijo Mauro Andino, ok, tal vez eso de verificar está de más, porque ¿cómo vamos a verificar? Pero lo que sí debemos exigir es que alguien se registre con nombre, apellido y cédula. Pero de todas maneras, eso lo puedo hacer desde mi casa, desde un cafenet o desde cualquier cosa, y yo puedo, por ejemplo, Juan Carlos, usar su cédula, su nombre, y registrarme en un medio de comunicación y mandar un mensaje en donde digo lo que pienso y lo que no pienso del gobierno o de alguna medida o de alguna ley. Y le culparán a usted por lo que yo hice. Efectivamente, no solo que puede usted usurpar mi nombre y usurpar mi cédula, podría incluso inventarse una. Exacto. Inventarse una. Es que no se entiende que uno de los elementos fundamentales del Internet es la anonimidad. Eso es parte del motivo por que ha crecido tanto el Internet. Por el acceso a la información, porque es una red global, porque la gente es libre de entrar y salir cuando quiera y porque se puede utilizar el elemento de la anonimidad. Entonces, el decir que, sobre pretexto o en nombre de la defensa de la dignidad, de la honra de las personas, vamos a coartar ese derecho de nueva generación de expresarse a través de medios alternativos, es una barbaridad. Aquí debemos respetar la naturaleza del Internet y simplemente entender que la forma de comunicarse hoy día ha cambiado. El ciudadano común y corriente ya dejó de ser un simple consumidor de información para convertirse en un productor diario de información, porque cuelga comentarios, porque cuelga fotos, porque lanza mensajes de Twitter. Ese es el ciudadano del siglo XXI. Y paradójicamente, el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuyo postulado fue estimular la participación ciudadana, está coartándolo por todos los mecanismos posibles. Esto de aquí que acabamos de analizar, estos dos artículos, simplemente van a hacer que los medios se cuiden y digan, ¿saben qué? Si yo voy a ser responsable por lo que se diga en el medio, en los espacios que yo pongo a disposición de la ciudadanía, sea por telefonía móvil para que llamen a quejarse o a denunciar a malos funcionarios, si el medio va a ser corresponsable, va a tener una responsabilidad solidaria, preferible ir eliminando esos espacios. Así como se han ido eliminando los espacios de opinión, los espacios de debate, porque los medios poco a poco se comienzan a autocensurar. Y esto es lo perverso de lo que está pasando en el país. Por eso es que ha dejado de ser un problema de los medios de comunicación o de Janet Inostroza o de los periodistas. Es un problema de la ciudadanía y de los ecuatorianos, porque se nos están coartando las libertades de expresión por todos los mecanismos. El poder se siente incómodo con esta nueva ola de este ciudadano empoderado que puede expresarse libremente. ¿Qué es lo que debería ocurrir con estas partes de este documento? ¿Deberían ser eliminadas o pueden ser reformadas, replanteadas de alguna manera? La ley de comunicación debe enfocarse exclusivamente en medios de comunicación de radio y televisión. Como digo, arbitrariamente, y se incluyó inclusive una pregunta en la que les involucran también a los medios impresos, pero debemos entender que
Una ley de esta naturaleza debe ser simplemente para regular contenidos, para regular franjas horarias, para determinar lo que se puede considerar como violento, lo que se puede considerar como sexualmente explícito o como discriminatorio, y nada más. Aquí se deja abierta la posibilidad, por ejemplo, para que este Consejo de Regulación, ¿no?, tenga facultades discrecionales para determinar qué tan grave es una infracción de los medios. Y fluctúan multas de 1 al 10% de la facturación del medio, cosa que inclusive me parece a mí exagerado, pero que además ese 1 o 10% que se imponga de multa va a depender de la discreción del Consejo. Se establece dentro de las atribuciones del Consejo, por ejemplo, en el artículo, si no me equivoco es en el 9, ¿sí? En el 11 me parece. Se establecen las atribuciones del Consejo de Regulación, y entre las atribuciones se establece una que dice que, la número 9, elaborar y mantener actualizado el Registro Nacional de Medios de Comunicación de radio, televisión, impresos y digitales. ¿Qué tiene que hacer qué tenemos que registrarnos los que queremos tener un medio digital? Yo desde ya anuncio el día de hoy, 28 de julio, que yo voy a poner un medio digital, voy a tener un diario digital o voy a tener un blog, y no me voy a registrar, porque no quiero registrarme. Como tampoco voy a registrar mi teléfono móvil, que me están obligando so pretexto que pena de quitarme el servicio. No me da la gana de registrar mi teléfono móvil. Pero al estar esto en la ley y al estar sujetos a un consejo de regulación, ¿podemos decir simplemente que no queremos hacerlo? Si yo soy un medio digital, ¿quién me va a obligar a hacerlo? Si estoy en el Internet, si puedo generar mi señal desde cualquier parte del mundo. Esto es absurdo. Este tipo de normas denotan un desconocimiento absoluto de la realidad tecnológica. Y más aún, el borrador contiene algo terrible, los artículos aprobados, porque tienen la desfachatez de, en el informe que estamos analizando, mencionar expresamente que uno de los fundamentos de este informe, una de las inspiraciones, ha sido la jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte Interamericana, y citan la página 23 del informe, citan que se han tomado en cuenta la sentencia en el caso Kimmel versus Argentina. Así es. Y otro caso también, ¿no? Sin embargo, en el artículo, ¿qué dice el caso Kimmel versus Argentina? Que aquí lo invocan. El caso Kimmel versus Argentina dice que no se puede penalizar la opinión. Es decir, que no puede alguien terminar en la cárcel por expresar sus opiniones. Puede efectivamente demandársele por vía civil, pedírsele daños y perjuicios, inclusive dejárseles sin un centavo por si es que la sanción es muy severa o si es que la infracción ha sido muy grave. Pero hoy en día, en el siglo XXI, ecuatorianos, la gente no puede ir a la cárcel. El día de ayer se anunció que se ha sentenciado a un dirigente deportivo por sus injurias al presidente de la Federación de Fútbol. Que se le imponga una multa, que se le imponga una sanción pecuniaria, pero no puede ir la gente a la cárcel por expresar sus opiniones. ¿Y por qué está ocurriendo eso aquí? Y el artículo 13 aprobado dice: responsabilidad ulterior es obligación la que tiene toda persona de asumir las consecuencias jurídicas, administrativas, civiles y penales. Entonces, invocan el caso Kimmel versus Argentina de la jurisprudencia interamericana y hacen todo lo contrario en el artículo 13, penalizan. Cuando la sentencia de Kimmel versus Argentina dice que no se puede penalizar la opinión, ningún, aunque fuera un desafuero. La responsabilidad ulterior solo llega hasta la sanción pecuniaria o civil de la persona que cometió la infracción, por cualquier medio, por cierto. No se trata de que solo es por radio y por televisión. Si yo escribo algo por internet y se llega a determinar que fui yo quien lo escribió, también debo responder ante el ofendido. Pero no puedo ir a la cárcel. El artículo 14 sobre la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación no deja claro si esa responsabilidad ulterior de los medios de comunicación también son por artículos de opinión, aunque en eso ya se sentó un precedente con el caso El Universo hasta el momento, ¿no? Claro, y de hecho... Pero lo deja abierto, no sé si usted considera lo mismo. Así es, lo deja abierto y no solo eso, sino que consagra las barbaridades que contiene la sentencia del Universo. Es decir, si la sentencia del Universo atentaba contra normas internas y contra normas externas de derecho internacional en derechos humanos, esta ley, graciosamente, lo que está es tratando de convalidar lo que se ha hecho con el Universo. Porque básicamente se está dando la razón a la sentencia con una norma posterior a dictada la sentencia. Igual al artículo 15 sobre la responsabilidad solidaria, ¿no? Dice: el medio de comunicación, sus propietarios y accionistas, directivos y representantes legales serán solidariamente responsables por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar por incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados el ejercicio
de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por el Consejo de Regulación. Así es. Están prácticamente legitimando lo que se hizo con el Universo. Exacto. El artículo 14 y el artículo 15, insisto, son la sentencia de muerte a todos los espacios de opinión ciudadana, cartas de lector en los periódicos, llamadas de celular a los programas, comentarios en el Internet. Son la sentencia de muerte porque los medios no van a correr el riesgo de que les caiga una multa como la del Universo por permitir que la ciudadanía se exprese. ¿No? Debemos entender que hoy día debemos dejar que la ciudadanía exprese, y si es que la ciudadanía se extralimita, pues que se exprese, y si es que incurre en alguna falta que sea considerada delito, pues tendrá que asumir las consecuencias como cualquier otro ciudadano. Pero no se puede coartar la libertad de expresión. Entre las atribuciones del Consejo de Regulación son 20 las atribuciones que tiene el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. El número 20 dice, y las demás que determina la Constitución y la ley, lo que deja abierto que pueden haber más atribuciones, pero ¿cómo las evalúa usted? Se había, digamos, ofrecido que no iba a ser un consejo sancionador, sino únicamente regulador, como ocurre en otros países. Pero, digamos, detallando o ya ahondando en cada uno de estos 20 puntos, ¿cómo lo evalúa usted? Yo había señalado en varias ocasiones que el Consejo de Regulación, que se había entrampado su discusión por la conformación, por quién iban a conformar, debía primero definirse cuáles iban a ser las atribuciones. Si iban a ser atribuciones meramente administrativas, de decir, monitorear los medios de comunicación de radio y televisión, decir aquí se ha cometido una falta o aquí se ha publicado un contenido que no era permitido en una franja horaria no permitida para menores, se iniciaba un proceso administrativo de juzgamiento y de sanción en base a la ley. Pero efectivamente, tal como se está planteando, se le da atribuciones y en muchos casos discrecionalidad a este Consejo, lo que automáticamente lo convierte en un consejo que puede tomar decisiones importantes para los medios y por tanto no debe estar politizado. Yo había insistido que si es que se quiere tener un consejo de regulación que pueda regular, que pueda tomar decisiones discrecionales que deberían ser de carácter técnico y no político, debería ser un alto tribunal, una especie de tribunal con personas imparciales, con personas técnicas, pero si es que se le está dando el matiz que se le quiere dar, yo creo que la conformación va a ser crítica para que no se produzcan abusos. Incluso en el número 5 de las atribuciones del Consejo, dice participar en la elaboración del Plan Nacional de Telecomunicaciones y Plan Nacional de Tecnologías de la Comunicación e Información. Ojalá existiera un plan de tecnologías de la información y comunicación. Aquí no solamente que no existe, sino que los asambleístas están confundiendo lo que son tecnologías de la información y comunicación con medios de comunicación, y eso es perverso. Las tecnologías son una herramienta que no sé por qué este Consejo de Medios tendría que, si no se va a ocupar de temas de Internet, no sé por qué tendría que intervenir en ese tipo de planes. Entonces, todo esto nos hace pensar, insisto, que hay una intencionalidad del oficialismo que en realidad deberíamos llamarle oposición. Hoy día se le llama oposición a quienes se oponen a la ley, cuando en realidad quienes están impulsando esta ley se oponen a los principios y preceptos de la Revolución Ciudadana. Ellos son la oposición ahora, la oposición a la libertad de expresión, la oposición a la libertad de opinión, al flujo de información. Ellos están aprobando un texto que coarta, insisto, todas las libertades de expresión. Simplemente para terminar, la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación se mantiene de la siguiente manera. Los integrantes serán 2 integrantes designados por la función ejecutiva, o sea, gobierno, un integrante designado por los Consejos Nacionales de Igualdad, que pues se ha cuestionado su independencia, un integrante designado por las facultades de escuelas de comunicación social de las instituciones de educación superior públicas y privadas, 3 integrantes de la ciudadanía, que también se ha dicho que habría que ver cómo son elegidos y por quiénes son los candidatos para saber si esos 3 representantes de la ciudadanía también logran la independencia que se necesita para que este Consejo de Regulación tome decisiones técnicas, independientes y no políticas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar esta mañana con nosotros. Un gusto.